Bueno, les voy a pedir por favor que me acompañen en oración. Estamos haciendo la serie del Padre Nuestro, ¿no es cierto? Así que la semana pasada tuvimos la primera y ahora vamos con la segunda. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. La semana pasada hicimos Padre Nuestro, que estás en los cielos, lo hizo Julio, em, y habló básicamente la idea de tener a Dios como nuestro Padre. Eh, Y yo quería poner un pequeño texto acá de Gálatas. Voy a leer solamente una parte. Dios envió a su Hijo para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre, o sea, papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Dios nos regala la adopción y también, por lo tanto, nos regala su aceptación, ¿no es cierto? Eh, esta semana acaba de nacer la hijita de Dieguito y todos los que hemos sido padres sabemos lo que eso es, lo que eso significa, ¿no es cierto? Como venga, así es, ¿no es cierto? Aceptación total, aunque llore toda la noche, ¿no? Así es, durante un año y medio, como fue mi caso. Bueno, santificado sea tu nombre. Hoy vamos a hacer esta segunda parte, lo hemos escuchado muchas veces, pero vamos a tratar de profundizar un poquito en las características de Dios que significa ahora santificado sea tu nombre. Los que vienen de Punta Hermosa, que son varios que están acá, ya han escuchado parte de esto, porque ahora he ampliado un poquito, pero así que espero que no se decepcionen. Bueno, santificado sea tu nombre. Empecemos con la santidad. ¿Qué cosa es la santidad? A ver, perdón. Ya, separados para Dios. Sin mancha, dicen por ahí. Pureza, ok. ¿Sí? ¿Estamos? Más o menos. Cuando nosotros decimos que alguien es santo o es santa, pensamos que es alguien especial para empezar, ¿no es cierto? No es cualquiera, ¿cierto? ¿Cuántos de acá son santos? Poquitos, poquitos. Sí, pues. A ver, ¿y la santidad de Dios? ¿Cómo es la santidad de Dios? ¿También lo mismo o no? ¿No? ¿Lo mismo pero absoluto o no? ¿Más o menos? ¿Absoluta? Ab- Inalcanzable. Está bueno eso. ¿Algo más? Eh, Vamos a tratar de descubrir un poquito esto porque nos vamos a sorprender un poquito de lo que significa esta idea de la santidad de Dios. A veces eh, tenemos una idea un poco sesgada de eso, ¿no? Y sería bueno que veamos de repente cómo esto se asocia a los términos usados en la Biblia, ¿no? En la Biblia se usan dos términos, uno en hebreo de todo el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento que está en griego. Uno es kadosh y el otro es agios. Son las dos palabras que se utilizan, que tienen que ver con la idea de apartado o separado. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de que Dios es santo, significa o quiere decir que es en primer lugar y por sobre todas las cosas absolutamente distinto, diferente, eh, separado de todo lo creado en un sentido supremo. Es decir, todas estas cosas que han mencionado ustedes de la pureza moral, etcétera, están llevadas a su nivel máximo, digamos así, supremo, que ni siquiera podemos llegar a comprender. Yo he puesto acá una cita de Berkov, que es un teólogo famoso, bueno, en realidad hay muchos que han hablado de este tema, y voy a leerla, ¿no? Para que vean sobre todo la primera parte. Dice, la santidad de Dios significa, en primer lugar, que Él está absolutamente separado de toda criatura y exaltado por encima de ella en majestad infinita. ¿Ok? Ese es el concepto de santidad. Y en segundo lugar, si quieres, se usa mucho para una de las cualidades de Dios que tiene que ver con la pureza moral. En segundo lugar,
que está libre de toda impureza moral y de todo pecado. ¿Por qué? Porque el énfasis en Kadosh y en Agios tiene que ver con la idea de que Dios es absolutamente otro, muy, muy diferente a nosotros, en el sentido de que todas sus cualidades están llevadas a lo supremo. Por ejemplo, el amor. Acabo de hablar de la hija de Diego y yo me lo trato de representar así. El amor que tenemos por nuestros hijos. Hay algunos que están con sus hijos, sus hijas acá, y uno dice, no hay amor más grande que el que yo tengo por mi hija o por mi hijo. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? Así decimos nosotros y cada uno de nosotros decimos lo mismo y todos tenemos hijos, ¿no es cierto? Pero decimos cosas así. Sin embargo, el amor de Dios es mucho más que el amor que tú tienes por tu hijo o por tu hija. ¿Puedes creer? Tú dices, pero no puede ser. Justamente, pues, porque es esa otredad, ¿no? Ese ser otro en un nivel superlativo, vamos a decir así, absoluto, ¿no? O la justicia, por ejemplo. Los seres humanos somos, em, así como anhelamos el amor, también anhelamos la justicia. ¿Te has dado cuenta? Desde chiquitos, ¿no? Pero mamá, papá, no es justo, ¿no? Eh, Al profesor le decimos, no es justo, profesor, etcétera. Eso ahí empezamos, pero nos da para todo, ¿cierto? Por ejemplo, ahora estamos viviendo una situación súper difícil en el país con muchas injusticias de todo tipo, desde crímenes hasta corrupción, etcétera. Y rápidamente todos nosotros levantamos la bandera de la justicia, ¿cierto? Y no perdonas, ¿cierto? Porque dices, esto no es justo. Lo que merece esta persona es tal cosa. Este que se muera, el de allá que lo torturen, en fin, ¿no? Que lo metan a la cárcel. Estamos con un sentido de justicia demandante, ¿no? Acá hay algunos abogados, ¿no están? Abogados, hay varios, uno, dos, ya, varios. Y se darán cuenta que ese sentido de justicia que nosotros tenemos no es tan exacto ni tan, vamos a decir así, puro, correcto. Porque muchas veces nosotros creemos que algo es justo y lo llevamos a extremos a veces no tan justos y a veces nos pasamos de justos, ¿no? Me golpeó, entonces yo lo reviento, ¿no? Ahora sí, me tiró una cachetada, entonces yo lo reviento. Por eso es que venía esta ley famosa del talión, ¿no es cierto? Ojo por ojo, diente por diente, porque claro, si te volaban un ojo, entonces me voló un ojo, yo ahora lo destrozo, ¿no? Los dos ojos y la boca y las orejas y todo, porque nos pasamos de vueltas con la justicia, ¿cierto? A veces no somos tan justos y sin embargo es un anhelo, es como que quisiéramos que alguien, nosotros mismos, y si se puede toda la sociedad, fuéramos realmente justos, ¿no es cierto? Y eso no es tan fácil de alcanzar, si se dan cuenta. Siempre es un poco parcial, un poco dependiente de quién está obrando la justicia, ¿no? Jueces están juzgados, perdón, cuestionados, etcétera. Bueno, la justicia de Dios es eso, pero perfecto. O sea, sin, ¿cómo se dice? Sin sesgos, sin puntos ciegos, s- perfecto. Sin malos sentimientos que llevan las cosas más allá de lo que deberían, etcétera. En equilibrio. ¿Puedes imaginar? Uno más o menos que lo imagina, ¿no? Pero llévalo al nivel supremo. El poder, eh, acá tenemos motociclistas, surfistas, ¿no es cierto? Sienten el poder de la moto, el poder de las olas y otro, pero el poder de Dios es mucho más, mucho más. Entonces, en estas cosas, amor, justicia, poder, Dios es santo, quiere decir muy diferente, muy supremamente diferente a nosotros. Y en la que usualmente nosotros nos, digamos, reparamos más
es en la de la moral. En la moral lo mismo, o sea, en la pureza lo mismo que estamos diciendo. Es decir, Dios es absolutamente puro, no tiene contaminación. También, como ninguno de nosotros, tú podrás conocer a alguien por ahí que tú dirás, esta persona que yo conozco, sí es casi santo, ¿no? Casi santa, ¿no? O santo no sé qué, o santa no sé cuántos, ¿no? Pero Dios es, otra vez insisto, mucho más. Es la otredad al extremo de lo bueno, vamos a llamarlo así. No solo de lo moral, ¿no? Sino de todo. Ese conjunto es el ser descrito por las escrituras. Las escrituras describen este ser que es Dios, que es amoroso, justo, poderoso, puro, al extremo. Una pequeña aclaración, eh, la idea presentada por las escrituras es una idea de Dios creador del universo. No es igual que el universo. El universo tiene su impronta, digamos así, su sello, pero no es lo mismo que el universo. Tengo una amiga que siempre conversamos de estas cosas. La otra vez estábamos conversando con su esposo, mi esposa y todos, y ella hablaba del universo, me manda señales, en fin, ¿no? Y después al final de esa conversación me dijo, entonces yo no estoy creyendo en lo que creen los cristianos y la Biblia. Correcto, sí, porque las escrituras señalan que Dios no es lo mismo que su creación, que es un Dios creador y que ha creado el universo. Bueno, en fin. ¿Y qué significa santificar el nombre de Dios? Si Dios ya es santo, si Dios ya tiene estas características supremas, ¿qué significa o por qué en el Padre Nuestro dice que su nombre sea santificado cuando ya lo es? ¿No es cierto? Vamos a tratar de dilucidarlo en dos áreas. Uno es lo declarativo o el uso de la palabra Dios santo, y otro tiene que ver con cómo lo reflejamos en nuestra vida. En Éxodo 20, que es, como ustedes saben o pueden saber, es el lugar donde están consignados los 10 mandamientos. Uno de los mandamientos es, no tomarás, está en el versículo 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Algunos deben conocer este mandamiento, ¿no? Porque el Señor no dará por inocente al que tome en su nombre en vano. ¿Cómo es esto de tomar el nombre en vano? Es decir, cuando hablamos de Dios y hablamos de su santidad, estamos hablando del Rey del universo, ¿no? No es un concepto por ahí eh, creado humanamente nada más, ¿no? Entonces, es serio, ¿no? En Levítico, otro de los textos, hay varios, pero yo voy a usar solamente tres, ¿ya? Hay otra dimensión también, no solamente el mal uso del nombre, ¿no? Sino dice en Levítico 22:32, no profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Señor que los santifico. Acá se habla un poquito del concepto de usar mal el nombre y también de representar mal a Dios en la tierra, digamos así, ¿no? Y el Salmo 111, versículo 9, la segunda parte dice, el nombre del Señor es santo, por lo que acabamos de decir, y temible, dice. No es que Dios sea un ser al cual debamos temer, pero imagínate aproximarte a este ser con todas estas características tan supremas. Es asombroso, decía, y me acuerdo que Wilder en una de sus prédicas hace como un año y medio, algo así, habló del temor de Dios en el sentido del asombro, ¿no? O sea, cuando uno se aproxima conscientemente de quién estás hablando, entonces uno se siente como intimidado, ¿no? Este, en fin, pero ¿por qué tanto? Es como que asustar esta magnificencia, ¿no? Pero ¿por qué tanto énfasis en esto del nombre? Y voy a tratar de responder esta pregunta
desde varios lados, ¿no? Pero vamos al lado, y ahí me sale el lingüista que llevo dentro, porque soy de profesión lingüista, como saben, y profesor. Así que vamos a tratar de ver esto del nombre. ¿Qué cosa es un nombre o un sustantivo? ¿Perdón? Ya, o sea, nombra una cosa, digamos, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Denomina a algo o a alguien, ¿no es cierto? ¿Sí? Nosotros podríamos decir que un sustantivo o un nombre o nombrar es identificar o relacionar un signo con algún referente, con alguna entidad, sea una cosa o una persona, ¿no es cierto? Bueno, hasta ahí todos nombramos todo el tiempo, digamos, nombramos diferentes cosas, personas, conceptos, etcétera. Pero vamos a tratar de explorar un pequeño concepto, bueno, no es pequeño, pero un concepto importante en la lingüística moderna desde hace como por lo menos 100 años. Searle, Austin, eh, Grice, entre otros, han desarrollado la idea de lo que se conoce como el acto de habla. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado eso, o acto performativo, se dice también. Es decir, la idea de que hablar no es meramente nombrar, digamos, sino que se generan ciertas acciones o ciertos efectos en la realidad personal, o sea, en nuestra, digamos, percepción de las cosas y en la realidad social. Eh, es decir, la comunicación humana supone un acto que cambia la realidad personal y social, por lo menos en términos simbólicos, psicológicos, relacionales, ¿no? Y depende de las reglas comunitarias. Voy a poner algunos ejemplos. Creo que están acá pues ahí están los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el más clásico es el acto performativo legal, que también los abogados que están acá me entenderán, ¿no? ¿Qué quiere decir? Los declaro marido y mujer. Cuando yo me casé por civil primero y unos días después el matrimonio religioso, pero me acuerdo como si fuera ayer que yo estaba en shock. Fue un martes, me acuerdo, y me casaba el viernes, ¿no? Me he casado, ya estoy casado. Y estaba en la casa de mi mamá todavía, conversando, me acuerdo, con Gastón, que algunos lo conocen. Brother, me he casado. Y no había cambiado nada en mí, ¿no es cierto? O sea, no es que físicamente había cambiado algo, pero clarísimamente había cambiado algo en mi percepción. ¿Se entiende? Yo estaba, o sea que ahora somos una unidad diferente, pero estoy viviendo en la casa de mi mamá, pero ya estoy casado con Estela. Estaba en un shock, así, de conciencia de lo que había pasado. Entonces, no es que cambie algo en la realidad real, digamos, física, pero ha cambiado algo en el contrato social, pues. Ahora ya estaba casado. Y así un montón más que podrían ustedes ejemplificar ahora, ¿no? Diferentes actos. Esos son los famosos actos legales, ¿no? Pero no solo ahí, también tenemos nociones sociales. Construimos nociones sociales permanentemente. Em, ya he hablado del famoso oxímoron Perú campeón, ¿no es cierto? Es decir, contrasentido, digamos, ¿no? Que es una figura literaria, pero nosotros solemos construir, hay otros, ¿no? Por ejemplo, la gastronomía peruana, ¿sí? Por ejemplo, constantemente decimos lo mismo, que el ceviche es lo más rico y no sé qué, el lomo saltado no sé cuántos, y así, y lo repetimos, y que qué rica es la gastronomía peruana, que somos ahora está el desayuno, ¿no? Somos el mejor desayuno del mundo, que el pan con chicharrón, etcétera, ¿sí? Y lo repetimos, construyendo una noción comunitaria de que la gastronomía peruana es lo máximo, que es la mejor del mundo, además decimos, ¿no es cierto?
¿Será verdad que es la mejor del mundo? Bueno, para los peruanos, ¿no es cierto? Y algunos más por ahí. Pero, ¿será así o habrá otras comunidades donde construyen también su idea gastronómica y por lo tanto eh, se crea esto comunitariamente? ¿Se ve lo que quiero decir? Vamos construyendo ideas. Levantar o hundir reputaciones, ¿no? Qué buena persona que es Sander, ¿no? Sí, mi brother Sander, por si acaso. Este, y pa, pin, y volvamos a repetir todo, y la reputación se va estableciendo, ¿no es cierto? Y seguimos repitiendo, o también podemos hundir a la gente, ¿no? Fulano es un tal por cual, no sabes, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa con su reputación? Comunitariamente empieza a descender. ¿Se ve? Es decir, lo que nosotros decimos va generando efectos en nuestra conciencia y en la conciencia de los demás. Y mientras más repetimos algo, más se va generando en nuestra conciencia. Ahora, que sea verdad o no, eso es otra cosa. Fortalecer autoestima, ¿no? Hijito, qué bien haces las cosas, qué bien te sale todo, etcétera, etcétera. O al revés, eres una bestia, todo te sale mal, en fin. ¿Y qué va pasando con la percepción? Se va generando eso, una idea, una percepción de lo que somos inclusive. Puede generar traumas o heridas, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso con las palabras que usamos porque lo que tú dices o no dices genera impacto en la conciencia tuya y en la conciencia del otro. Clásico en los matrimonios, ¿no es cierto? En las parejas. Se va construyendo a lo largo de los años ideas sobre el uno y el otro por lo que va ocurriendo a lo largo, a lo largo de la vida. Y después tú dices algo y se molesta tu pareja, ¿no es cierto? Dice, pero ¿por qué te molestas? Porque tú siempre, bla, bla, bla. Pero yo solo dije esto, pero lo interpretó sobre la base de toda una construcción previa, ¿no? Bueno, en fin, pero ese no es tanto el tema. Lo que quiero decir con todo esto es que el ser humano en general va construyendo personalmente y socialmente la realidad, digamos. Ahora, por supuesto, ¿quién nos dice cuál es la realidad? Que es justamente uno de los temas cruciales ahora en filosofía en el mundo, ¿no? ¿Quién define qué es lo real, digamos, ¿no? Entonces, acá quiero hacer un par de aclaraciones. Uno, que declarar algo o decir algo, a veces se dice, no, decláralo, di, se va a hacer, etcétera. Pero cuidado, ¿ah? Declarar algo, nosotros podemos declarar lo que queramos. Tú puedes decir lo que quieras. Pero no necesariamente lo que estás diciendo, no necesariamente es verdad, o no necesariamente se va a llevar a cabo. Porque, digamos, el único ser que tiene la posibilidad de ejecutar lo que dice y que se haga plenamente realidad en la realidad real es Dios. Es como en la creación, ¿no? Hágase la luz. Y fue la luz. Es decir, su poder no es solo de crear la noción, sino de generarlo en la realidad. O en el caso ya no en la realidad física, sino en la realidad espiritual, digamos, cuando Jesús decía, tus pecados te son perdonados, por ejemplo. ¿Qué era lo que dijeron inmediatamente los religiosos? ¿Y este quién es para decir que los pecados son perdonados? ¿No es cierto? Solo, ¿quién puede decir eso? Dios, ¿no? Bueno, entonces, no se trata de que es como el genio de la lámpara, ¿no? Ni nosotros somos el genio de la lámpara que dice algo y sale tu torta acá, ni tampoco Dios es nuestro genio para que haga lo que nosotros queremos, digamos. Porque entonces no habremos entendido que Dios es santo, que Dios es un ser, digamos así, incomprensible para nosotros, ¿no? Está mucho más allá de nuestro pensamiento. Bueno, resumiendo entonces lo lingüístico. Declarar algo en general, cualquier cosa que nosotros decimos,
tiene un efecto en el ámbito personal, en cómo yo me veo a mí mismo y veo las cosas, en cómo en la realidad social, en cómo los demás van construyendo también la conciencia social, vamos a llamarlo así, y en el ámbito espiritual, por supuesto, es mi propio entendimiento de las verdades espirituales y el entendimiento de toda la comunidad de las verdades espirituales. Entonces, cuando nosotros decimos, santificado sea tu nombre, cuando nosotros decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos performando, estamos diciendo algo que no solamente alinea nuestra percepción, sino que además es cierto proveniente de Dios. En Isaías 6 dice que lo que leímos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Isaías 6 del 1 al 3 se leyó al comienzo. Estos serafines, estos ángeles decían y performaban constantemente, Santo, Santo, Santo es el Dios de Israel. Santo, Santo, Santo. Es decir, único, es decir, absolutamente diferente, es decir, supremo. Eso es lo que está diciendo. En todo, incluida la pureza. Es decir que Dios es santo es reconocer su carácter, su naturaleza y su esencia. Completamente incomparable, algo más grande que tú. Es decir, ajusta nuestra conciencia, digamos así, a la verdad revelada de Dios. Bueno, pero no solamente declarar, performar que Dios es santo, es lo que se deduce de sea tu nombre santificado, sino que claramente hay un llamado a no dejar esto en un acto performativo abstracto y pasar más bien a algo que sea muy evidente en lo concreto. Y está, por ejemplo, en Levítico 11:44, cuando dice, yo soy el Señor su Dios, por lo tanto, ustedes se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Es como llevar el nombre de Dios, el nombre de la familia, ¿no? ¿Sí? Como Lucas, por ejemplo, en Estados Unidos está llevando el nombre de los Franza, ¿no es cierto? Y así, varios hijos de los que están por acá, ¿no? Está llevando el nombre de nosotros. Bueno, acá nos piden llevar el nombre de Dios que es santo. Pero ¿cómo se puede llegar a ser santo? ¿Cómo? ¿Tú eres santo? ¿O santa? ¿Yo? ¿Cómo hacemos entonces? Si no se puede, es una paradoja, ¿no? Acá he puesto una nota de este autor, John Smith, que dice, por un lado, Dios está separado de nosotros en su santidad, en un sentido absoluto y cuantitativo. Solo Dios es santo. Nosotros no somos santos en ese sentido. Y nunca lo seremos, además. Por otro lado, Dios nos llama a participar y reflejar su santidad. Entonces estamos entrampados en un contrasentido, ¿no? ¿Cómo hacemos para ser santos si no lo somos? ¿Y cómo hacemos para llegar a ser como Dios? Y Dios todavía dice, pero es que como yo soy santo, tú tienes que ser santo. O sea, es una paradoja, ¿no? Por ejemplo, la misma naturaleza de Dios se opone a todo lo hostil, lo negativo, lo injusto, lo opresivo, y nosotros queremos ser justos en ese sentido, pero no lo podemos ser perfectamente. Es como que nos sigue atrayendo el amor, la justicia de Dios, como las mariposas o las polillas que son atraídas hacia el fuego. ¿Han visto eso? O hacia la luz. ¿Sí?
naturalmente tienden a esto, pero somos inflamables, pues. Entonces nos acercamos al fuego santo de Dios y si nos acercamos demasiado, nos quemamos, nos consume, ¿no? Dios es absolutamente santo y nosotros somos pecadores carentes de santidad. ¿Cómo reconciliar estos opuestos? La solución está en Jesús. Él fue el único ser humano perfecto en santidad. Vivió la vida perfecta de obediencia que nosotros no podíamos vivir y sufrió la muerte inocente que nosotros merecíamos para darnos la oportunidad de tener una vida santa. ¿Cómo funciona? 1 Corintios 1:2, vamos a tratar de ilustrarlo con un famoso texto en el que el apóstol Pablo se está dirigiendo a los corintios y les dice, saludamos a la iglesia de Dios que está en el Pullman, a los que han sido, atención, todos santificados en Cristo Jesús. ¿Ya está? ¿Ya fueron santificados? Y llamados a ser santos. Entonces acá se muestra justamente en este pasaje las dos caras de la moneda, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Es decir, hay lo que nosotros podríamos llamar una santidad posicional, o sea, por haber creído en Cristo, por haber puesto tu fe en Jesús, Dios te ha regalado su aceptación, como lo vimos al comienzo. Es decir, ahora somos hijos adoptivos, ¿no? Padre nuestro. Ahí empezó, desde la semana pasada, ¿se acuerdan? Padre nuestro. El Señor te adopta y por lo tanto te acepta. ¿Ok? Pero eso es fruto de su aceptación. Por eso dice en 2 Corintios 5:17 que el que está en Cristo ya es una nueva creación. Atrás quedó lo viejo y ahora todo es nuevo. Buenazo. Entonces, Jesús reconcilia las fuerzas opuestas de nuestro pecado y la santidad de Dios en la cruz. Yo he preparado un dibujito, bueno, no lo he preparado yo, en realidad lo he escaneado de hace años. Es como si Dios, viendo a su Hijo Jesucristo, Dios viera a cada hijo, hija adoptado, perdonado como santo, a través de los lentes de la cruz de Cristo. ¿Se ve? Posicionalmente. Es decir, Jesús me ha transmitido, me ha bañado con su santidad posicional. No hay nada que yo haya hecho para merecer eso. Es por gracia. Es como los hijos. No han hecho nada para merecer que les cambiemos los pañales y todo lo demás, ¿no es cierto? Salvo nacer. Pero acá no queda el asunto, porque hay una santidad que nosotros podemos llamarla progresiva. Es decir, yo no estoy en el tema, y Dios no está en el tema de que yo tenga que ganarme su favor, porque el favor lo ganó la cruz de Cristo. Pero hay un llamamiento a que esta santidad posicional se haga realidad en lo concreto. En 1 de Pedro 1:15 al 16 dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Es decir, como hemos visto, en el amor, en la justicia, en la pureza. Como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Nuevamente, miren. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. O sea, el llamado no es a, ya soy santo posicionalmente y yo hago lo que quiero, ¿no? Sino a vivir una vida de santidad. El creyente, el que tiene una relación con Jesús,
empieza a desarrollar con el tiempo amor, paciencia, humildad, etcétera. ¿Sí? Eh, Nos conducimos con nuestros semejantes buscando su bien. Pero todo esto, agárrense, no es posible, pues, porque no tenemos la posibilidad de ser absolutamente santos. Intentamos, nos acercamos, pero no somos totalmente. La vida cristiana es un imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. No somos capaces de vivir una vida santa por nuestras fuerzas. Eh, y esto lo resume un versículo que varias veces he usado, pero lo voy a volver a usar, que está en Isaías también 57:15. Vamos a leerlo. Dice, porque así ha dicho el alto, sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es santo. En estos términos en los que hemos hablado. Dice, yo habito en las alturas, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo habito en las alturas, en la santidad. Ahí no llego, ¿no? Pero también doy vida a quienes, a a los de espíritu humilde y quebrantados, a los quebrantados de corazón, a los que podemos reconocer justamente eso, que no tenemos esa santidad, que no tenemos esa dignidad y que por eso Él habita también en nosotros. Eh, yo cuando era jovencito, guapo y bello, como decía mi esposa, joven y bello, eh, cuántas veces oré, creía que la santidad era cosa mía, que yo tenía que ser con mis esfuerzos, ser santo. Estaba obsesionado con el tema de la pureza, además porque toda la vida hablamos de la santidad como si fuera solo la pureza. Y estamos viendo que la santidad es también el amor, la justicia, otras cosas, no solo la pureza, ¿no? Pero estaba ahí y sentía que fallaba todo el tiempo y caía, en fin, las pasiones juveniles. Y no es que ahora no caiga, ¿no? Pero estoy menos apasionado, creo. Y, pero no sé, el egoísmo que me persigue, hasta que empecé a reflexionar ya con los años, a entender lo que nos quiso decir Julio la semana pasada. ¿Se acuerdan que decía que la vida de oración muchas veces era, te pido por mi salud, te pido por mi casa, por mis hijos, por mi carácter, por mí, todo, mi? Y el Padre Nuestro es una oración no centrada en mí, sino centrada en el reino, así se llama la serie, ¿no? ¿Cómo es? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea yo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Está centrado en el reino. Porque cuando nosotros nos estamos mirando a nosotros mismos todo el tiempo, empezamos a descubrir que somos así de imperfectos como lo hemos visto. Pero cuando empiezas a mirar al Señor, empiezas a darte cuenta que no se trata de tu santidad, sino la santidad de Él. Y entonces puedes ver también ese mismo dibujito que puse, pero al revés. Es como si nosotros, viendo a su Hijo, cada uno de nosotros pudiéramos alcanzar a entender y ver a Dios como santo. Es decir, empiezo a cambiar mi manera de pensar. Y no estoy tan enfocado en lo que yo puedo hacer, sino más enfocado en lo que Él es. Performar, es decir, decir, algunos llaman rezar, otros llaman repetir, hacer tuya la oración del Padre Nuestro, es ir cambiando ciertas realidades que hay en nuestras cabecitas, en nuestra manera de entender las cosas, es cambiarlo a empezar a entender, Padre Nuestro, ok, tú estás en los cielos,
santificado sea tu nombre, pero ahora yo lo miro al revés a través de la cruz de Cristo. Y puedo entender que santificar tu nombre será reconocer quién eres, y como reconozco quién eres, reconozco lo que hiciste por mí, y por lo tanto voy a tener las fuerzas para vivir esa vida santa que tú me pides. El llamado a la santidad no es una exigencia imposible ni contradictoria hecha para tus fuerzas. No, es una invitación a los hijos que han depositado su fe en Él para reflejar y ver al Padre, que es santo y es amor, a través de la obra de Cristo. Lo que no somos por naturaleza, lo somos por gracia, por adopción, separados para Dios y entregados al prójimo en amor. No es un llamado culposo para que te estés sintiendo culpable de cada cosa mala que haces, sino es que para que cada vez que eso pasa, tú acojas el Padre Nuestro y digas: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Me enfoco en ti. Sino es un llamado confiado y gozoso.